Desastre inevitable. Marcelo se acostó en el sillón litera, miró a Altaa situada en la litera de enfrente, comprobando que dormitaba plácidamente. Cansado por la guardia nocturna, cerró rápidamente los ojos. Solo se escuchaba el ronroneo de la maquinaria diésel que transmitía las vibraciones por todo el casco del Albatros. No le afectó lo más mínimo, estaba tan acostumbrado que casi se podía decir que le ayudaba incluso a conciliar el suelo. De repente, una idea le pasó por la mente y sobresaltado abrió los ojos. Se levantó y se desplazó hasta la proa, cerrando la puerta despacio para no despertar a Altaa. Después de mirar unos indicadores y revisar unos cálculos, volvió a la bañera, ante la sorpresa de Carlos cuando lo vio aparecer. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes sueño después de no dormir en toda la noche? Tenemos un grave problema. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que hicimos los cálculos de consumo de motor y autonomía? Pues nos hemos equivocado. No es posible, desde las primeras pruebas los revisamos los dos, estoy seguro que son correctos, afirmó con cierta rotundidad, pues Carlos confiaba plenamente en sus cálculos. Sí, correctos para unas horas de funcionamiento, que es lo que hacíamos en las pruebas, pero como salimos con el motor puesto, no nos dimos cuenta que todo el tiempo ha estado encendido. Los servos han estado trabajando continuamente, consumían enseguida las baterías y el motor ha estado funcionando para cargarlas. Tienes razón, nunca habíamos previsto navegar continuamente día y noche. ¿Cuánto combustible hemos gastado? Demasiado. Solo nos queda una cuarta parte y aún tenemos por delante más de un tercio de la distancia total. Si seguimos a este ritmo, cuando falten 100 millas nos habremos quedado sin combustible. Entonces, ya no podremos ir ni a motor ni con las alas, nos quedaremos como una boya en medio del mar. ¿Estás seguro? Lo he repasado 3 veces. Maldita sea. La culpa es mía, como la primera noche navegamos a motor todo el tiempo, ahora no me di cuenta que estaba encendido todo el día. Eso ni lo pienses, aquí si hay un culpable ese soy yo, que precipité este viaje sin hacer ninguna previsión. Pero ahora lo que importa es solucionarlo. ¿No hay ninguna isla cercana? No, ninguna hasta Madeira. Se metieron en el interior y se desplazaron hasta el puesto de mando de proa. Ahí en la mesa, Carlos extendió una carta náutica que comprendía todo medio Atlántico de Galicia a Madeira y puso una cruz con el lápiz. Llevamos 400 millas, lo que implica que hemos superado el punto de no retorno. La distancia a Portugal es mayor que hasta Madeira. Como no podemos llegar sin combustible, la opción más razonable es pedir ayuda a un barco para que nos dé un poco de gasoil. Desde el amanecer no he visto ninguno, dijo Marcelo, habrá que intentar contactar por radio. ¿Sabes pedir ayuda por radio? Le preguntó Carlos con curiosidad. Sí, es sencillo, se utiliza un código internacional en inglés. Bien, pues llamemos. Marcelo cogió la radio. Pan pan, pan pan, pan pan, delta hecho albatros, delta hecho albatros, delta hecho albatros. I'm out of fuel, I'm out of fuel. Latitude 7 minutes 14 degrees 42 seconds north, longitude 36 degrees 4 minutes 26 seconds west. Repitió el mensaje, esperando en silencio una contestación. Colgó el micrófono. Si no hay respuesta, aconsejan esperar 10 minutos antes de enviar otro. Carlos, estaba nervioso y sintió la necesidad de romper el silencio hablando de cualquier cosa. No sabía que supieses inglés. Me defiendo. En los mercantes internacionales está lleno de gente de todo el mundo, y al final lo acabas aprendiendo. Es la forma más sencilla para entenderse navegando y también cuando bajas en los puertos. ¿Por qué utilizas Pan Pan y no Mayday, que es la señal internacional de socorro? Las dos son internacionales. Mayday es para un naufragio, Pan Pan es para una necesidad, pero que no estás en peligro de muerte. No me digas que también sabes la historia de los códigos de salvamento. Un poco. Los dos estaban inquietos, y ahora deberían esperar antes de repetir el mensaje, así que Carlos optó por buscar más conversación. ¿Cuándo comenzaron a utilizarse? Le preguntó, tanto por curiosidad como por distraerse. Los códigos, desde siempre. Durante toda la historia con banderas. Una bandera naranja o un círculo o cuadrado indicaban la necesidad de socorro. Lo malo es que solo se podían ver a un par de millas, en el mejor de los casos. Muy limitado. Sin duda. El gran avance vino con la radio, que alcanzaba cientos de millas. Lo malo es que en su primer momento solo se emitía en Morse. Es verdad, le confirmó Carlos, los primeros dirigibles también tenían radio y transmitían en Morse. Como el Morse era un sistema muy lento, para transmitir mensajes se simplificaron las señales.
Los telégrafos habían utilizado tradicionalmente la calidad de copia simplificado con las iniciales CQ o Copy Quality, para identificar mensajes del interés a todas las estaciones a lo largo de una línea de telégrafo. El prefijo CQ se trasladó a la radio de los barcos, pero no tenían una llamada de auxilio, por lo que Marconi sugirió el uso de una D para señalar que había problemas, así quedó CQD. Cuando se popularizó, la gente pensó que significaba come quickly, distress o vengan rápido, problemas. Pues a mí ese código no me suena de nada. Lógico, no duró mucho, pues no se utilizaba internacionalmente. La solución se dio en la Conferencia Internacional de la Comunicación Inalámbrica en Mar de Berlín en 1906, en la que se aprobó un nuevo código más sencillo, el SOS adoptado casi un año antes por Alemania. El motivo del cambio fue sencillo: en Morse CQD se escribe con un montón de puntos y rayas, mientras que SOS solo 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos, mucho más sencillo de emitir y de identificar. Pero aún así la costumbre del primer código tardó unos años en desaparecer, pues 4 años más tarde el Titanic en 1912 cuando se hundió, el primer mensaje de auxilio que envió fue CQD CQD CQD. Vaya. Pensaba que SOS que significaba algo así como ven a salvarnos. Las personas que tienen mucha imaginación. Enseguida comenzaron a especular lo que significaba, por ejemplo, Save our souls, salven nuestras almas, Save our ship, salven nuestro barco, si opus sit si fuera necesario, o Save our succumb, salvadnos o morimos. Curioso. ¿Pero ahora ya no se utiliza el SOS? No, ahora se utiliza Mayday. Se le ocurrió en 1923 a Mockford, un oficial de radio del aeropuerto de Croydon en Londres. Tuvo la idea de encontrar una palabra para indicar socorro, que fuese entendida por todo el personal en caso de una emergencia. Debido a que gran parte del tráfico aéreo se daba entre Croydon y el aeropuerto de Le Bourget en París, Mockford propuso la palabra Mayday, proveniente del maïdez francés, literalmente ayúdame. Entiendo que eso estaba bien para los aviones, pero imagino que a los barcos le costaría cambiar su tradición. El SOS tenía su utilidad en Morse, pero Mayday, al estar impuesto en la aeronáutica, cuando desapareció el Morse en los barcos, también se acabó imponiendo para unificar las llamadas de socorro. Aunque te doy la razón, en todo el mundo aún se reconoce SOS como señal de socorro. Por lo que me dijiste antes con pan, hay más señales o códigos. Sí, otras señales de urgencia son por ejemplo XXX, con la consideración de menos urgente que el SOS. O la señal TTT se usa como señal de peligro para advertir de hielos próximos, tormentas u otros problemas de navegación. O la palabra médico se utiliza cuando un barco, sin médico a bordo, necesita que desde otro barco o desde tierra, le lleven uno para solucionar algún problema en la tripulación. Carlos estaba de nuevo sorprendido por los conocimientos de Marcelo. Me vuelves a asombrar, eres una enciclopedia. Marcelo, ajeno a las adulaciones, miró el reloj y volvió a coger el micrófono de la radio, repitiendo el mensaje. Amplificó al máximo el volumen de la radio para escuchar si alguien les respondía. La radio dispone de un filtro llamado squelch, que sirve para eliminar ruidos de interferencias no deseados en la comunicación. Lo modificó y los altavoces zumbaron, son el ruido parasitario típico, pero no se oyó ninguna respuesta. Espero casi un minuto pendiente del más mínimo cambio de sonido. No contesta nadie. Pero insistiré cada hora. ¿No resulta extraño que nadie responda a un mensaje de emergencia? No, estas emisoras tienen un alcance máximo de 25 millas, y estamos en una zona muy poco transitada, así que es normal que no esté ningún barco cerca. ¿Tenemos algo más para contactar? No, ni teléfono satélite ni radiobaliza de socorro. Los teléfonos móviles solo funcionan cerca de la costa. Mierda. Cuando preparé el Albatros no pensé en salir al mar. Tenía que haberlo previsto. Marcelo, ni se te ocurra echarte la culpa, has sido tú el que se opuso a seguir por seguridad y fui yo el que insistí en esta travesía. Si quieres algún responsable, ese soy yo. Déjalo. Lo único importante es que estamos jodidos si en 24 horas no encontramos a algún barco. Tal vez, sugirió Carlos, podría reducir el consumo de los servos y de las baterías. Pero no sé, Alta está aún muy mal y es la única que sabe ajustar el programa, desde luego a mano no se puede llevar y a lo mejor consume aún más. Además, si empezamos a probar lo mismo lo estropeamos todo, incluso podría ser peligroso. Bueno, dijo Marcelo volviendo a la realidad, hasta dentro 24 horas nuestra situación no será desesperada. En tanto insistiré con la radio, es nuestra única salvación. Carlos tenía una mente muy abierta y se negaba a aceptar una sola solución a un problema. ¿Y el viento y las corrientes? ¿Nos podrían acercar hasta Madeira?
No lo sé, y además, tendría que coincidir el viento y corriente en dirección a Madeira, si no podemos acabar en cualquier lado. De todas formas eso no sería más que una solución desesperada, nos convertiríamos en unos náufragos a la deriva. Se quedaron los dos a la expectativa de si la suerte les acompañaría en las siguientes horas, antes de convertirse en un barco a la deriva. Carlos, nunca fue persona que se quedase parado ante los problemas, aunque difícilmente se le ocurría alguna solución. Aún así, cogió una hoja y un bolígrafo y se puso a hacer dibujos y gráficos, él solo podía pensar si expresaba sus ideas en un papel. Después de una hora, Carlos se acercó a Marcelo. Creo que tengo una solución, pero no sé si funcionará. Corrígeme si te equivoco en mis deducciones. Dime. Le dijo Marcelo sin mucho convencimiento. El sistema del Albatros es un motor diésel que produce electricidad con una dinamo, la cual alimenta al motor eléctrico de la hélice o carga a las baterías. Correcto. El motor de la hélice que le hemos puesto al Albatros, si no recuerdo mal, es complejo y dispone excitador en el eje, lo que implica que si recibe electricidad genera movimiento, pero si recibe movimiento puede generar electricidad. Sí, correcto. Así, he pensado que la hélice cuando el motor está parado, está zafada y no se mueve generando rozamiento, pero si soltamos la zafa, cuando el Albatros avanza hace que la hélice por rozamiento gire al revés moviendo el motor eléctrico y generando energía, las cuales pueden cargar la batería. Así, mientras naveguemos con viento el Albatros estará gastando las baterías pero a la vez cargándolas. Desconozco el nivel de recuperación de energía que tendremos, y aunque no resulte el 100% siempre será una ayuda. Tal vez con eso podremos ahorrar combustible y llegar. Carlos, eres un puto genio. Y yo un gilipollas por no haberlo recordado. Ese es uno de los sistemas que instalan los veleros que tiene que navegar en travesías muy largas para cargar la batería. Carlos, a pesar de tener la solución teórica, no estaba aún convencido que la pudiesen aplicar. Ya, mucho genio, pero cuando lo diseñé no pensé en eso. Y ahora necesitaría cambiar la configuración eléctrica. Eso no es complicado, le aclaró Marcelo. Incluso lo puedo arreglar para que se conecte automáticamente cuando no funcione el motor y naveguemos a vela. Solo necesito 1 o 2 horas de trabajo. Pararon al Albatros para desconectar todos los sistemas. Durante 1 hora Marcelo estuvo metido en fondo del barco, conectando los cables del motor con el de las baterías y colocando interruptores. Bueno, todo está listo, ahora vamos a probarlo. Para controlar el estado de las baterías, disponían de un monitor que le indicaba cuántos amperios estaba consumiendo o cuántos cargando. Para probarlo pararon el motor para ver cuánta carga eran capaces de recuperar solo con el movimiento de la hélice. Pusieron al Albatros proa al viento y después desplegaron las alas. Arribaron para coger viento de través. El medidor marcaba un consumo elevado, fueron subiendo el ala de barlovento y el Albatros comenzó a coger velocidad. El consumo se redujo pues los servos ya no trabajan continuación sino solo cuando necesita cada corrección. Según aumentaba la velocidad y la hélice se movía más rápido, generaban más electricidad, la aguja del amperímetro se iba desplazando hacia atrás, hasta que llegó a la vertical que indicaba que no existía consumo. La velocidad siguió aumentando hasta los 10 nudos, miraron el amperímetro y este mostraba una carga positiva. Se quedaron mirando el indicador, como niños emocionados con cara de tontos. Claramente, el Albatros avanzando no solo no consumía energía sino que era capaz de generarla y cargar las baterías. Marcelo sonrió. Estaba emocionado. Loco ingeniero, eres un puto genio, estamos salvados. Además, ahora el Albatros es un barco de vela. Bueno, la emoción por estar salvados es lógica, pero no exageres, el Albatros ya era un barco de vela. No, antes no era un auténtico barco de vela, pues necesitábamos el motor, ahora es Albatros, es totalmente autónomo, solo necesita viento. Haber encontrado esa solución cambió totalmente el ánimo de Carlos y de Marcelo. No solo estaban contentos por haber solucionado el problema de convertirse en unos náufragos, sino que ahora se podían despreocupar totalmente por el consumo, pues mientras tuviesen viento no lo necesitaban para nada el motor. Una ventaja añadida que no habían contado fue una forma de navegar mucho más tranquila, pues con el motor apagado tan solo oía el agua en el casco y el viento. Realizar todas las reparaciones les ocupó toda la mañana hasta el mediodía. A las 2 de la tarde pudieron atender al Tara, que comenzaba a despertarse. Marcelo se acercó a la litera y le dio un poco de agua fría. Enjuágate la boca para quitarte el mal sabor, después escupe en el cubo. Le ayudó a incorporarse sobre la litera, y le acercó otro vaso. Toma leche con un poco de cacao, te dará fuerzas. Lo fue tomando a sorbos, hasta que lo acabó.
Ahora levántate, tienes que salir a tomar el aire, te sentará muy bien. No puedo, estoy muy cansada, prefiero quedarme aquí. Marcelo no dijo nada. Cogió un par de mantas y la colchoneta de otra litera y salió a la bañera. Volvió a entrar, se acercó a Alta y la cogió con sus brazos por debajo alzándola. ¿Pero qué haces? Protestó. Agárrate, dijo sin darle más explicaciones. Sin aparente esfuerzo la levantó entre sus brazos y moviéndose muy despacio la sacó al exterior, ahí había preparado con la colchoneta y las mantas una especie de diván para tumbar a Altair. La colocó suavemente con la cabeza en alto para que recibiese el aire y la tapó con una manta, no sin antes dejarla atada con el cabo de seguridad que todos utilizaban en cubierta. El aire fresco te sentará muy bien, además hemos reducido la velocidad para ir más tranquilos. Ahora estarás mejor si tomas unos cereales, mejor llevar el estómago lleno. Alta puso cara de asco y dejó en el suelo el cuenco. Marcelo lo cogió, y como si fuese una niña pequeña le fue dando los cereales a pequeñas cucharadas, hasta que los acabó todos. Después de un cuarto de hora, la mejoría de Altara se evidenciaba recuperando el color de las mejillas. La comida y el aire te está sentando muy bien, incluso estás recuperando el color. Me encuentro mejor, pero estoy cansada y tengo mucho sueño, no me lo explico. Por eso no te preocupes, he mezclado una biodramina con el cacao y esas siempre dan sueño. Pero así nos aseguramos que no te vuelvas a marear. Ahora sigue descansando, voy adentro pero Carlos saldrá enseguida. Marcelo se levantó para ir a la cabina. Quédate conmigo, le pidió Altair. No. Ahora viene Carlos que te hará compañía. Altair se quedó un poco confundida ante esa negativa. Carlos salió en unos segundos. Después de comprobar que Altair estaba mucho mejor, le explicó emocionado cómo había solucionado el problema del combustible. Altana siguió con desinterés la historia, sus pensamientos estaban en otra parte. Cuando Carlos acabó de contarle todo, buscó respuestas a sus inquietudes. Carlos, ¿sabes si Marcelo está molesto conmigo porque me he mareado? Le pedí que me acompañase pero no quiso y se fue. Seguro que no me quiere ver delante, ya me avisó que no estaba preparada, ahora solo soy una molestia, no puedo ayudaros, menuda marinera estoy hecha. Seguro que me odia. Carlos la miró y esbozó una sonrisa, sin duda se estaba recuperando y ya comenzaba a hablar tanto como de costumbre. No es eso. Lo que ocurre es que Marcelo tiene que descansar, lleva más de 36 horas sin dormir. Se pasó toda la noche haciendo guardia y cuidándote, y por la mañana estuvo arreglando el motor y no pudo dormir, tiene que estar agotado. ¿Me estuvo cuidando? Cada hora te limpiaba y te daba algo de beber para que no te deshidratases, además, te medía la temperatura por si tenías fiebre. Aún está la hoja donde anotaba cada hora tu estado. Entonces no me echa la culpa. Todo lo contrario, él es el que se siente culpable por lo mal que lo has pasado. ¿Pero por qué no me lo dijo? Parecía enfadado conmigo. Él es así, no es hombre de muchas palabras. Ahora que yo puedo cuidar de ti, hay que dejarle descansar. A partir de ese momento, con autonomía para navegar y con Altara recuperada, todo marchó razonablemente bien. El único pequeño problema es que al no tener una bombona de gas no podían cocinar nada caliente, lo que les empezaba a fastidiar bastante. Otro aspecto incómodo de la habitabilidad se daba cuando tenían que lavarse, pues estaba limitado al grifo de baño con agua dulce fría. La mejor alternativa que encontraron fue utilizar una toalla mojada para asearse, más o menos, y al menos no oler como tigres, como acertadamente describió Altair. Altair se había recuperado totalmente y los entretenía con su gran sentido del humor, parodiando las vacaciones que estaba disfrutando. Que si trabajando como una burra, que si comida fría como una vagabunda, que si sucia como un perro y para colmo de todo además, le estaba costando dinero. Así que las calificó como las vacaciones más masoquistas de toda su vida. Aprovechando este comentario, Carlos les contó una teoría muy particular que él tenía sobre las vacaciones. Aconsejaba buscar algo tipo aventura pero con carencias, así el regresar a la tranquilidad y bienestar del hogar, supondrá una gran satisfacción por volver al bienestar, además, de recordar las aventuras y anécdotas. Por el contrario, resultaría frustrante trabajar todo el año y estar recordando esas semanas de inactividad, sol y lujo. Cuando acabó la explicación, Altair le preguntó que si estaba loco. Pues esa teoría, además de acabar con todo el turismo en España, no tenía ningún sentido. Las personas cansadas de trabajar no se quieren complicar la vida pasándolo mal en vacaciones. Marcelo, que inicialmente permanecía sin dar su opinión, matizó finalmente que eso dependía del trabajo de cada uno. Si eres pescador, estás hasta arriba del mar y de pescar te gusta la montaña.
Si en cambio estás todo el día en ti en una silla en un despacho te gusta el aire fresco y pescar. Cada uno busca lo que no tiene. Este comentario dejó a Altaa sorprendida, lo último que esperaba escuchar de la boca de Marcelo fue un juicio tan lógico como moderado. Me preocupas Marcelo, a ti te pasa algo. En serio. Has dado una opinión moderada, no has dicho ni una palabrota, y has sido comprensivo con los demás. No, desde luego este no es nuestro Marcelo, nos lo han cambiado. Miró al mar, oh Dios Neptuno, devuélvenos a Marcelo y llévate a esta farsa. Marcelo se lo tomó con humor y le señaló con el dedo. O dejas de vacilarme, o te quito la biodramina. Altaa aparentó retorcerse de dolor, simulando que agarraba la caja de biodramina como si Marcelo se la intentase quitar. No, no, por favor, la biodramina no. No puedo vivir sin ellas, compadécete de mí, haré lo que quieras. Se arrodilló y simuló besarle los pies. Oh amo, perdóname por mi osadía. Seré sumisa y respetuosa. Carlos y Marcelo se estuvieron riendo un rato con la parodia, estaba claro que la capacidad cómica de Altaa no tenía límites. La navegación continuó tranquila. Altaa se ocupaba de mirar el GPS, que me mostraba la posición y el rumbo así como la distancia, velocidad incluso hora estimada de llegada. Solo tenía que ajustar el rumbo del compás al rumbo indicado en el GPS. Si se desviaban por el abatimiento del viento o el efecto de las corrientes lo refleja inmediatamente y solo tenían que corregir de nuevo el rumbo. De alguna forma tan poca actividad no le gustaba. La verdad, es que yo pensaba que navegar resultaba un poco más difícil, pero solo es cuestión de ajustar un par de parámetros y ya está. Incluso en mucho más fácil que conducir. Marcelo, es su nueva línea de compañero moderado, aunque claramente no estaba convencido del comentario, optó seguir el razonamiento de Altaa. O sea que te parece más sencillo navegar que ir por una carretera? Sí, claro. Deben de ser los efectos secundarios de la biodramina, no razonas muy bien. No. Lo digo en serio. Aquí no hay carreteras y la velocidad es mucho más lenta que un coche. Además, sin tráfico, puedes tomarte tu tiempo y no hay riesgos. Ya. Pero en una carretera, no chocas con las olas, ni te puedes hundir, ni vas de noche sin luces. Y además no sabes lo que hay debajo del agua. Bueno, en eso no había pensado, pero me darás la razón que con el GPS, no es nada difícil llegar. Sí, ahora es muy fácil, por eso cualquiera coge un barco. Los de antes sí eran auténticos marineros. ¿Era mucho más difícil? Le preguntó. Imagínate, que solo tienes una brújula que además, no es muy precisa. Eso lo vale para distancias cortas. Si te pones a atravesar un océano no sabes ni dónde acabarás. Pero ¿cómo se podía navegar así? Pues muy mal. Un ejemplo, desde los griegos ya se conocía que la Tierra era redonda, pero hasta 2000 años después no se pudo circunnavegar. ¿No fue Colón el que descubrió que era redonda? No, en realidad es de Eratóstenes, que fue un astrónomo griego que se ocupaba de la biblioteca de Alejandría en el 200 antes de Jesucristo, ya demostró su redondez, aunque ni siquiera lo cuestionasen en esa época. ¿Lo demostró? Sí, y además, no contento con eso decidió medirla. Lo hizo contando los pasos entre Asuán y Alejandría respecto a la diferencia de la inclinación del Sol en los dos lugares, así calculó el radio con un error de solo un 1%. Fantástico. Exclamó Carlos. Un auténtico científico. Pocos medios que suplió con imaginación e inteligencia. Entonces, ¿por qué seguían confundidos muchos siglos después? Preguntó Altaa. Carlos creyó tener la respuesta a esa pregunta. Seguramente cosas de la religión, cuando no puede explicar algo lo simplifica o directamente se engaña. Piensa, ¿cómo le explicas a una persona que no conoce el espacio ni la gravedad, que vivimos en un mundo redondo suspendido en la nada? Solución. Sencilla, vivimos en un mundo plano sostenido por Dios, y el que lo niegue es un ateo y lo mandamos a la hoguera. Vale, dijo Altaa, pero volviendo al tema de la navegación sin GPS, sería dificilísimo. Sin embargo, recorrieron todo el mundo. Así es. Pues no lo entiendo. Con los años, el hombre fue descubriendo cómo navegar. ¿Cómo lo hicieron? Imagínate que tienes un pequeño barco pero no tienes ni idea de nada más. ¿Cómo navegas? Sencillo, de día y con las referencias de las costas. Por ese motivo durante miles de años la navegación fue básicamente costera. ¿Entonces solo iban pegados a la costa? Al principio sí. Cuando construyeron barcos más grandes, aguantaban mejor las olas, pero el problema era el mismo. Por eso solo navegaban en una dirección a mar abierto si sabían que encontrarían tierra enfrente.
En el Mediterráneo, resultaba relativamente sencillo pues, siempre acababas encontrando una costa. ¿Y cómo llegaban a las islas? Si estaban cerca o eran muy grandes como Mallorca o Cerdeña, acertaban. Pero con otras como las Canarias, aunque los romanos y griegos sabían de su existencia no navegaban, pues resultaba muy peligroso llegar, si se confundían acababan perdidos en el océano. O sea, que en realidad iban bastante perdidos. Sí, lo dice el propio nombre de navegar por estima, cuando se hace solo con la referencia del sol, y calculando a ojo la velocidad del viento y las corrientes. Y así cuando uno calcula dónde ésta se llama punto estimado o de estima, aunque por la falta de precisión que implicaba, también se le conoce por punto de fantasía, qué bueno, punto de fantasía. O sea, que los antiguos cuando veían el mar abierto no le gustaba nada. Tú lo has dicho. Además en Galicia tenemos un ejemplo muy claro. Los romanos, al llegar a Galicia, como extremo de la península ibérica, se trataba de la zona más occidental de imperio, así que de forma muy evidente le llamaron donde la tierra acababa en latín, o sea Finisterre, y así le quedó el nombre hasta la actualidad. ¡Qué originales! Ellos eran así, en el estrecho de Gibraltar, donde a partir de ahí se abría el océano Atlántico, pusieron un aviso en los mapas indicando que no había tierra más allá, en latín non terrae plus ultra, que lo remarcaban con dos columnas de Hércules, como si fuese una puerta que no se debía traspasar. Que por cierto, intimidó tanto a los navegantes que cuando se descubrió América el rey Carlos I, para animar a la conquista del nuevo continente, cambió el lema por plus ultra, que viene a significar algo así como hay algo más allá. Y le debió gustar bastante pues lo incorporó al escudo de España. Carlos, se sentido sorprendido por esa información. Muy interesante. Nunca había pensado por qué estaban las columnas y ese lema en el escudo nacional. Altara, seguía con su curiosidad sobre la navegación. ¿Y hasta cuándo duró esa forma de navegar? Pues bastante, desde que comenzó la navegación digamos 4000 años antes de Jesucristo, hasta el año 1000 en que se descubrió la brújula por los chinos. ¿Por los chinos? Sí, está acreditado en un libro de 1087 el ensayo del tesoro de los sueños escrito por Shen Kuo. ¿Y cómo llegó a Europa? Por los árabes, que estaban en el medio y cubrían la llamada ruta de la seda. Está recogido en el libro Tesaurus de los mercaderes de Bailac al-Kipchak escrito en 1282. ¿No los habrás leído? Le preguntó Alta con cierta sorna. No. Lo saqué de una historia sobre la brújula. Menos mal. Comenzaba a pensar que lo habías leído todo. Pero volviendo a lo nuestro. Entonces si ya conocían la brújula los chinos y los árabes. ¿Por qué fueron los europeos los mejores navegantes? Por pura necesidad, China y Arabia tenían imperios muy grandes y no necesitaban expandirse, en Europa en cambio, existían muchos pequeños reinos y estaban como locos por buscar más comercio y otros territorios. Curioso lo de brújula, imagino que el nombre viene de algún término chino raro traducido. Nada de eso, se llama brújula, por el diminutivo de bruja. Como no veían que la aguja se movía sola indicando siempre al norte, pensaban que estaba embrujada esa pequeña caja. Simpático. ¿Y fue tan importante para la navegación? Por supuesto. Y no solo para navegar más lejos sino también para la economía, pues antes solo se hacían viajes entre mayo y septiembre, para tener cielos despejados y ver la tierra a distancia. Ahora ya se podía viajar todo el año y esos meses adicionales eran de considerable importancia económica. Por ejemplo, permitió a las flotas venecianas hacer 2 viajes anuales al Levante, en vez de uno solo. O sea, que por fin sabían con precisión el rumbo que seguían. Bueno, resultó un poco más complejo que mirar la brújula. A lo largo de los años descubrieron que la brújula no siempre apunta al norte, pues cada zona tiene sus desviaciones por depósitos de hierro y otros elementos. Esto se solucionó cuando se hicieron mapas de todo el mundo indicando las declinaciones de cada zona, que se representan con líneas llamadas curvas isogónicas. Para hacerse una idea en España es de unos 7 grados oeste, pero hay zonas por Islandia que llegan a 30 o 40 grados. Vaya lío. Pues como curiosidad, te comento que la declinación de cada zona va cambiando con los años, por ese motivo los viejos mapas no sirven pues no tiene nada que ver el norte magnético de aquella época con el actual. Me ha quedado claro. ¿Cuál fue el siguiente avance? Hay que entender que con la brújula, lo único que se conocía era el rumbo que se seguía pero se desconocía dónde se encontraba uno en medio del mar. Así que tuvieron que recurrir a las únicas referencias que podían ver que eran de día el sol, y de noche las estrellas. Y sobre todo se dieron cuenta que según la distancia del ecuador la altura de los astros cambiaban. Se comenzó midiendo con un aparato llamado el astrolabio.
Así a finales del siglo XV se podía calcular con cierta precisión la latitud o altura en el mundo donde uno estaba, pero no existía forma precisa de determinar la longitud geográfica. Pero entonces, solo conociendo la altura, no servía para nada. Solo disponían de una de las dos coordenadas necesarias para conocer la situación. Le servía para mucho más que lo que tú piensas. Navegaban sobre los meridianos cortados, es decir, primero navegar a un punto de la misma latitud que el destino para luego ir navegando manteniendo la latitud hasta dar con el destino. No me he enterado de nada. Por ejemplo, el navegante que iba de España a Cuba desconocía en qué meridiano se encontraban, pero sabiendo que estaban en el paralelo 23 norte, si seguían navegando sobre ese paralelo hacia el oeste acabarían encontrando Cuba. Podría parecer un sistema muy básico, pero lo cierto es que daba muy buen resultado. Así se navegó durante siglos entre Europa y América, además de por el resto del mundo. Imagino, apuntó Carlos, que el siguiente descubrimiento fue cómo localizar la longitud. Exactamente, pero no fue nada fácil. La única forma de conseguirlo es con un reloj lo suficientemente preciso para saber a qué distancia estaba. Lo malo es que en esa época no había relojes. Pues lo tenían claro. Lo que sí tenían claro es que había que conseguirlo. Así todas las potencias de Europa ofrecieron recompensas al que lo construyese. Felipe III, ya en 1573 ofreció un premio de 6.000 ducados de renta perpetua y 2.000 de renta vitalicia. Incluso atrajo a Galileo en 1612, pero nadie logró solucionarlo y quedó desierto. Casi 200 años más tarde seguían sin resolver el problema, hasta que llegó un relojero inglés, John Harrison, que en un ejercicio de perseverancia pasó a historia, pues después de 37 años de experimentar en varios modelos el rey le dieron finalmente el premio en el año 1773 a los 80 años. O sea que tardaron casi 400 años en solucionarlo. Imagino que entonces la navegación se hizo mucho más segura. Sí, y así se navegó hasta mediados del siglo XX. Entonces todo cambió con la electrónica. Con el GPS. No, eso fue un poco más tarde. Primero fueron dos descubrimientos muy útiles. Uno fue el uso de las ondas de radio para localizar la posición, como hacen ahora con los móviles. El sistema se llamó LoRaN, acrónimo de Long Range Navigation, o navegación de largo alcance. Otro sistema se debió a la característica especial de las ondas de rebotar en los objetos, y así se inventó el radar, acrónimo de Radio Detection and Ranking, o detección y medición de distancias por radio. Esto permitió detectar a kilómetros de distancia o en la oscuridad la presencia de barcos o de tierra, permitiendo una navegación con independencia de la visibilidad. Y después vino el GPS. Exactamente, a final del siglo XX, con el desarrollo de los satélites, se crea sistema por todos conocidos GPS, que es el acrónimo de Global Positioning System, o sistema de posicionamiento global. Se basa en triangular la señal de 24 satélites que están en órbita, aunque por seguridad número total son 32. ¿Es un sistema perfecto? Casi perfecto. El único problema de este sistema es que está controlado por Estados Unidos y en concreto por el ejército. Con esta dependencia el resto de los países se quedarían tirados pues en cualquier momento. Por este motivo los países que pueden están construyendo los suyos. Rusia puso en marcha el GLONASS hace unos años. Europa creó el Galileo, que ya comenzó a lanzar satélites pero no estará operativo hasta dentro de unos años. China astutamente primero se unió al proyecto Galileo, pero después de disponer de la tecnología, decidió implantar el suyo propio llamado Beidou, u Osa Mayor, y acaban de lanzar su primer satélite. Me ha quedado claro, dijo Altair, que navegar sin el GPS es más difícil de lo que parece. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si se nos estropea el GPS? ¿Sabrías llegar hasta Madeira solo con la brújula? Debemos estar a menos de 200 millas, por lo que teóricamente solo tendríamos que seguir ese rumbo que nos lleva directos. ¿Así de fácil? No, todo lo contrario. La realidad es que hay cambios de rumbo, la deriva de las corrientes y el abatimiento del viento nos desvían. Así que, sabiendo que estamos a 2 o 3 días de Portugal, no me arriesgaría, daría la vuelta y me dirigiría hacia el este. Ahí seguro que encuentro la costa de Portugal o en el peor de los casos África. Pero bueno, Marcelo. ¿Qué me dices? La isla de Madeira es muy grande. No me digas que no eres capaz de acertar con ella, todo un marinero como tú. Pues no lo sé. Carlos, ayúdame a calcular el ángulo de error de aquí a Madeira. Carlos se quedó pensando unos segundos recopilando mentalmente los datos. Digamos que Madeira mide unos 40 kilómetros por 20, estamos a 200 millas, o sea unos 360 kilómetros.
Bueno, así a ojo tenemos un seno de 0,083, que representa unos 5 grados de margen de error para dar con la isla. Lo que imaginaba, solo 5 grados. Eso es muy poco, incluso sin el efecto de las corrientes y del viento, navegando con la brújula es imposible no confundirse un par de grados al tomar el rumbo. A Altaa le parecía imposible no acertar con una isla tan grande. Pues no lo entiendo, aunque no llegues justo al puerto, la isla se ve a mucha distancia. Marcelo movió el dedo marcando una negativa. Ya. Y si coincide un día con niebla o es de noche, pasaríamos de largo y acabamos en medio del Atlántico. No podemos jugarnos la vida a que aparezca o no un banco de niebla. Así, que si este pequeño GPS se estropea, tenemos que volver. Pues sí, dependemos de este pequeño aparato. Es lo malo de no haber preparado el viaje, vamos con lo justo. A pesar de las inquietudes planteadas, el GPS funcionó correctamente y siguieron el rumbo previsto navegando con relativa tranquilidad. Cuando ya se veían a menos de un día tuvieron un pequeño contratiempo. Para ajustar unos parámetros en el ordenador, pararon el motor y recogieron las alas, quedándose al pairo durante unos minutos. Una ola perdida los cogió de través rompiendo en la bañera. Altaa tuvo la mala suerte de estar precisamente en el bordo donde rompió y la ola le cayó justamente encima. Después, el resto del agua entró por la escotilla de la entrada, metiendo dentro del Albatros una docena de litros de agua y con tan mala suerte que cayeron sobre la bolsa de ropa de Altaa que estaba en el suelo. El agua se filtró por los agujeros del suelo hasta la sentina donde quedó recogida, y con la bomba de achique manual y la evacuaron en un minuto. Marcelo, aunque solucionó rápidamente la limitada entrada de agua, se quedó preocupado, pues con mal tiempo las olas serían más grandes y podrían meter mucha más agua pudiendo afectar a los sistemas eléctricos paralizando todo el barco. Como sistema de precaución estableció que con mal tiempo navegasen con la escotilla cerrada. Con acierto la escotilla la habían diseñado de forma ovalada ajustada en todo su perímetro con una moldura de plástico y con cierre con 6 puntos de anclaje, parecida a la de los submarinos, por lo que se cerraba de forma totalmente estanca. Altaa se quedó empapada y con toda la ropa repuesto mojada. Así que tuvo que recurrir a la ropa de Marcelo y Carlos para estar seca. Ofrecía un aspecto simpático con un pantalón de chándal largo y flojo con doble vuelta en tobillo y una sudadera también muy floja con las mangas dobladas, parecía uno de esos jóvenes de hip hop. Marcelo le enseñó el viejo truco de los navegantes trotamundos, de colgar las prendas al viento para que se secasen. Así colgadas aún sin sol el efecto del viento hace que la ropa se seque rápidamente. Resulta bastante escandaloso eso de llevarla colada al viento, así que cuando uno ve un velero con esa facha se da cuenta que es el típico trotamundos, que le resulta indiferente la imagen mientras solucione su colada. Altaa, haciéndole caso, colgó su ropa en la bañera a modo de un improvisado tendal y tal y como predijo Marcelo en un par de horas se quedó seca, aunque eso sí un tanto acartonada por efecto de la sal, así que optó por seguir vestida con el chándal.